El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?» Y le dijo: «Levántate, vete, tu fe te ha salvado». Palabra del Señor. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta. A nivel teórico hoy está muy sobrevalorada la independencia. Siempre estamos celebrando las independencias. Está bien ser independiente de quien no deberíamos de depender. Una persona que tiene 30 años, pues le gustaría ser independiente y si no lo es, le cuesta. Oye, no consigo tener una casa, no consigo tener un sueldo. Hay gente que vive en casa, pero es independiente o podría serlo, pues porque, bueno, pues cuida de sus padres, qué bonito, pero tenemos una aspiración a la independencia, a dejar padre y madre. Bueno, pues en ese sentido, fenomenal. Pero el problema es cuando esta independencia, en el fondo, la vivimos con respecto de Dios. Es una tentación antiquísima, es la tentación a Adán y Eva. Ser como dioses, no ser dependientes. Y precisamente lo que caracteriza a Cristo, que es nuestro Maestro, nuestro modelo, nuestro Señor, aquel a quien nos tenemos que asemejar en todo, es su completa y total dependencia del Padre, su obediencia, porque el dependiente, el que depende, obedece. Ya digo que hay dependencias que son malas. Cuando nosotros no dependemos de Dios, tarde o temprano nos hacemos dependientes de otras cosas, drogodependientes o pornodependientes o egodependientes. Cuando no dependemos de Dios, pues al final nos hacemos dependientes de criaturas que nos consumen. Pero es la tentación antigua de Adán y Eva, como digo. ¿Serán ustedes como dioses? Y jugar a ser dioses nos sale muy caro. El Señor hoy nos recuerda la importancia de que seamos dependientes en todo con Él, de que seamos obedientes, de que le consultemos y le preguntemos. No me imagino un animal más dependiente que la oveja. La oveja solamente podrá sobrevivir si tiene un pastor. Y acabamos de rezar el Salmo 22. Señor es mi pastor, nada me falta, porque tengo un pastor. Si no estoy con mi pastor, lo que me falta es todo. Y esto lo digo al hilo de este relato, que no es una parábola, es un acontecimiento histórico, verídico, que nos narra San Lucas, de los 10 leprosos. 10 leprosos que se acercan al Señor. El Señor les dice que vayan a ver a un sacerdote porque el leproso, cuando era sanado, tenía que hacer un rito que es muy bonito. Bueno, es muy feo, pero su significado teológico es muy bonito. El leproso, como era un enfermo público, tenía la obligación de manifestarse como leproso ante los demás por el bien de los demás, porque era una enfermedad altamente contagiosa. El leproso tenía la obligación de identificarse como tal, incluso yendo con una campana y mostrando al mundo que tenía la obligación de apartarse de la sociedad, apartarse del camino en caso de que viniera una persona que estaba sana. Leproso, leproso. Y entonces se apartaban del camino. Desde lejos, los leprosos, porque no se podían acercar a nadie sano, de lejos le gritan al Señor: «Señor, sánanos». Y Él le manda a los sacerdotes porque allí tenían que constatar que ellos, que habían sido identificados socialmente ante todos como tales, como leprosos, se había obrado el milagro en ellos. Y entonces esta sanación, porque el Señor, Dios ha hecho muchos milagros a través de Cristo, pero antes de Cristo usó otros mediadores no tan extraordinarios como Él, porque Jesucristo es
no es un santo, es el Hijo de Dios, pero Dios ha hecho milagros antes de Cristo, a través de Elías, Eliseo, profetas, tantas veces. Entonces, los sacerdotes estaban familiarizados con los milagros, y porque la lepra era una curación, era una enfermedad incurable, no solamente por milagros se podía sanar. Entonces, estaba previsto, en el Levítico está previsto un rito mediante el cual el leproso sanado tiene que llevar 2 pajaritos y se realizaba un rito, ya digo horroroso, se descabezaba a uno de ellos y con la sangre del pajarito muerto se lavaba, se manchaba con sangre el otro pajarito vivo y entonces se dejaba volar al pajarito vivo. Horroroso. Dios nos ha librado de estas cosas a los sacerdotes, porque los sacerdotes del Antiguo Testamento eran más carniceros que otra cosa. Pero estos ritos mandados por Dios a Moisés tienen todo un significado. Y ahora, este rito espantoso, visto a la luz de Cristo, es maravilloso, porque nos damos cuenta de que para que un pajarillo se sane, que somos nosotros, otro pajarillo, que es Cristo, ha tenido que morir. No lo han tenido que descabezar. Él ha dado la vida. Nadie me quita la vida, yo la doy. Y la sangre de Cristo, que es la que nosotros bebemos, porque cuando comulgamos, a lo mejor alguno dice, mira qué fresco el sacerdote, él pan y vino, y nosotros solo pan. No, ustedes también. Bueno, ni ustedes ni yo comemos pan en misa, ni bebemos vino, ninguno. Todos comemos el cuerpo de Cristo y bebemos su sangre. Y ustedes dirán, no, la sangre se la bebe usted, que se la bebe entera y no nos da ni una gotita. No, todos en el cuerpo de Cristo está el cuerpo y su sangre, alma y divinidad. A veces, cuando hay poca gente, bueno, pues se puede dar la comunión bajo las 2 especies, pero lo cierto es que no es práctico. Pero se podría hacer, que todo el mundo comiera bajo la especie del pan y bebiera bajo la especie del vino, pero no comulgaríamos más. Ustedes no comulgarían más si bebiesen también del cáliz. Es lo mismo. Pero cuando nosotros comulgamos, realmente sobre nosotros es derramada en cada misa la sangre de Cristo y somos ese pajarillo que puede volar gracias a la sangre salvadora de Cristo. Bueno, pues la historia es muy bonita hasta aquí, pero no hemos terminado la historia. Resulta que uno vuelve, da gracias al Señor y el Señor pronuncia una frase que a primera vista es extraña. Dice, tu fe te ha salvado. Y podríamos decir, bueno, están salvados los 10, porque los otros 9 han quedado curados de la lepra. No, los otros 9 han quedado curados de la lepra. Y aunque no hayan venido a dar gracias a Dios, no creo que Dios les hubiera mandado de nuevo la lepra. Castigados por no ser agradecidos, lepra de nuevo. No, pero no han sido salvados. ¿Por qué no han sido salvados? Porque aunque han sido sanados en el cuerpo, su alma no está sanada. ¿Por qué? Porque no han sabido vivir la alegría de la sanación con Cristo, porque no han vuelto a agradecer. La gran lección de hoy es que el que no es agradecido no está salvado. Y esto es muy importante, tan importante que en misa hay gente que dice, ay, la misa debería ser más creativa, deberíamos meter más cosas, más símbolos. Mira, si los símbolos de la misa, si los signos no te entusiasman, si no los vives, si no te dejan lelo, ya podemos inventar fiestas en misa que no. Hay gente que se cree muy creativa y que mete chorizos en la misa y cosas extrañísimas, ajenas a la tradición. No, nada de eso. Si los ritos que ya tiene la misa a ti no te elevan a Dios, no hay nada que te mueva. Y no estoy hablando de sentimientos, porque a veces pues en misa no sentimos nada, o estamos mal, o nos duele un uñero. No pasa nada. Pero los ritos de la misa son suficientes para que tú salgas extraordinariamente asombrado de lo que te ama el Señor. Y no hace falta ser muy creativo en la misa. Y hay partes en la misa que son fijas. ¿Y por qué son fijas? Porque son sumamente importantes. Y hay una que es un diálogo que tendemos a repetirlo de un modo monótono y que es muy importante. En cada prefacio hay un diálogo entre el sacerdote y el pueblo, siempre idéntico en todas y cada una de las misas católicas. Se dice, demos gracias al Señor nuestro Dios. Y ustedes responden, es justo, es necesario. Y el sacerdote, como si fuéramos tontos, nos vuelve a repetir, en verdad es justo y necesario.
Es como si tú dices, hace calor, y yo te contesto, hace calor. Parece un poco tonto. Bueno, pues es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Hace tanto calor que lo tenemos que repetir. ¿Qué calor hace? Pues sí que hace calor. Pues es justo y necesario. Pues es justo y necesario. Pero por si fuera poco, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Bueno, siempre, siempre no. Cuando hay un accidente de un ser querido, ahí no hay que dar gracias. Siempre. Hombre, cuando me duele el pie, no. Siempre. Cuando me duelen las muelas también. Siempre. Cuando me deja la novia también. Siempre. Cuando me echan del trabajo también. Siempre. Cuando me han diagnosticado un cáncer también. Siempre. Y en todo lugar. También cuando hace mucho calor. En todo lugar. También cuando estoy en un pueblucho en el que no me gusta estar, en todo lugar. También cuando estoy en un lugar sísmico, en todo lugar. También cuando estoy en el fondo del barranco, en todo lugar. Siempre y en todo lugar hay que dar gracias. Y esto nos hace dependientes. Señor, vengo a darte gracias. Primero porque podría estar peor, porque nunca estoy en lo peor. Cuando sentimos que somos las personas más desgraciadas del mundo, porque a veces el demonio nos lo susurra, qué desgraciado eres, eres la Cenicienta, no te das cuenta de que todo el mundo te trata mal, no te das cuenta de que nadie es justo contigo, hay días que nos levantamos y que nos parece que todo el mundo nos trata mal, bueno, eso es que estás mal tú, pero hay veces que nos sentimos la Cenicienta, que nos sentimos las personas más desgraciadas del mundo y que todo el mundo debería estar llorando con nosotros, pues abre tus ojitos y mira a todas las personas que están peor que tú, con peor salud o con peor situación económica o con peor estado anímico o con... Sé agradecido por todo lo que tienes y ojalá llegues a dar gracias por todas esas cosas que no te gustan, por todas esas cruces que te han hecho venir hoy a misa a pedir que desaparezcan. Nos hacen más dependientes, nuestras desgracias. El leproso de hoy vuelve a dar gracias a Dios por su alegría, pero tenemos que aprender también a dar gracias a Dios por nuestras penas, siempre y en todo lugar, agradecidos siempre y en todo lugar, y entonces estaremos sanados, estaremos salvados en el cuerpo, no todavía a lo mejor, pero en el alma siempre, porque el alma agradecida es un alma dependiente, es un alma obediente y es un alma al que nada ni nadie le puede quitar la alegría que solo Cristo sabe dar. Que así sea.